En este video se va a explicar rápidamente y de forma sencilla cómo es que se hace una autorretención en el contactor y también entender el funcionamiento de sus partes internas. Así que, quédate a ver este video. El contactor en sus diferentes bornes o terminales se puede conectar de tal forma que éste se quede energizado con solo presionar un pulsador. Previamente es necesario entender este circuito, que es la autorretención del contactor plasmado en este diagrama eléctrico, el cual es muy fácil de entender. La idea de todo esto es mantener energizada la bobina. Para ello, al presionar el pulsador Start, la corriente pasa y energiza a la bobina del contactor. Cuando la bobina está energizada, de manera automática hace que se cierre su respectivo contacto auxiliar, que también va a ser otro camino por donde pueda circular la corriente. Entonces, al dejar de presionar el pulsador Start, la corriente deja de pasar por ese lado, y ahora solo pasa a través del contacto auxiliar el cual previamente se había cerrado. De esta forma la bobina del contactor se queda autorretenida o energizada. Pues se dice que es autorretención porque la bobina energizada permite que el contacto auxiliar se mantenga cerrado, y este contacto al estar cerrado permite mantener energizada a la bobina. Ambos elementos dependen el uno del otro. Para desenergizar la bobina, solo basta con cortar la corriente presionando el pulsador Stop para abrir el circuito. Ahora veamos todo este circuito en esta animación donde simula el funcionamiento de los componentes reales. Para hacer la autorretención en el contactor, solo es necesario dos pulsadores, las otras dos llaves termomagnéticas solo es para habilitar el circuito. Identifiquemos rápidamente los terminales de conexión del contactor. Los terminales A1 y A2 es para energizar la bobina. Los terminales L1, L2 y L3, así como los terminales T1, T2 y T3 conforman los contactos de potencia del contactor. Mientras que, los terminales 13 y 14 conforman al contacto auxiliar, el cual sirve para generar la autorretención en el contactor. Internamente, los terminales están acoplados a pretinas metálicas. Si apreciamos desde la vista lateral, podemos ver la bobina en la cual, por el centro tiene un material ferromagnético que al energizar la bobina se convierte en un electroimán y atrae a la parte móvil del contactor. Apreciemos con detalle cómo es que están dispuestos los componentes internos del contactor para entender su funcionamiento. Otros modelos de contactor tienen casi lo mismo en su interior, solo difiere la posición de los contactos. Después, el principio de funcionamiento es igual al que vamos a explicar. Las placas metálicas en forma de E son de un material ferromagnético, el cual una parte va por el centro de la bobina. Si se energiza la bobina a través de los terminales A1 y A2, entonces convierte al metal ferromagnético en un electroimán, atrayendo así a la parte móvil ya que también es un metal y así los contactos de potencia y el contacto auxiliar que están acoplados a dicha pieza se cierran. Hasta este punto, si se deja de presionar el pulsador Start, la bobina se desenergiza. Entonces deja de generarse el electroimán y la parte móvil regresa a su lugar por defecto a causa del empuje del resorte en su interior. Para hacer la autorretención, se debe conectar un cable de entre los pulsadores hasta el terminal 13 y del terminal 14 hasta el terminal A1 de la bobina. En cuanto a los pulsadores, el pulsador de Stop debe ser normalmente cerrado, es decir, en condiciones iniciales debe dejar pasar la corriente, mientras que el pulsador Start debe ser normalmente abierto. De esta forma, al presionar, permite circular la corriente, energiza la bobina y cierra a los contactos, pero como a través del contacto auxiliar también hay conectado un cable, entonces también circula la corriente por ahí hasta la bobina. Aunque se abra el pulsador Start, la corriente seguirá circulando tal como se muestra. Y pues ahí tenemos la autorretención del contactor. Si presionamos el pulsador Stop, abre el circuito y la bobina se desenergiza y se pierde el electroimán haciendo así que los contactos se abran. Veamos cómo es que debe quedar conectado el contactor para la autorretención. Y eso es todo. Ahora si puedes conectar un bombillo,
un motor eléctrico o cualquier otra carga para controlarlo de manera independiente. Recuerda que, la corriente que controla a la bobina es independiente a la corriente que va a las cargas en el circuito de potencia. Cada contactor indica de cuánto debe ser el voltaje y tipo de corriente de alimentación en su bobina. Para este caso nos dice que se debe conectar a 220 voltios en corriente alterna. En otros casos puede que indique otro nivel de tensión o voltaje, tener cuidado en ese detalle. Si no te quedó bien claro cómo es que funciona un contactor, aquí al final dejaré el video con una explicación detallada, ve y échale un vistazo.